Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les encanta y que, sinceramente, a mí también me fascina. Vamos a hablar de una figura que ha cautivado corazones en todo el mundo con su talento y carisma, Demet Özdemir. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, sino de algo mucho más íntimo y personal, sus confesiones del corazón y revelaciones de amor. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a desgranar esos momentos clave que han marcado su vida amorosa, esos detalles que la han hecho tan cercana y que todos hemos querido conocer un poquito más. Sé que muchos de ustedes son grandes fans de Demet, y si todavía no lo son, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. No olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. Demet Özdemir, la estrella turca que ha conquistado la pantalla chica y las redes sociales, no solo es conocida por su talento actoral y su belleza deslumbrante, sino también por una vida personal que, aunque a veces se mantiene bajo un velo de privacidad, ha tenido momentos de gran intensidad y revelación. Hoy vamos a repasar esas confesiones del corazón que nos ha regalado, esos destellos de su vida amorosa que nos han permitido ver a la mujer detrás de los personajes. Empecemos por sus inicios, porque como todos sabemos, las primeras experiencias suelen dejar una huella imborrable. Aunque Demet no suele entrar en detalles excesivos sobre sus relaciones pasadas, sí ha habido ocasiones en las que ha compartido pinceladas sobre lo que significaron para ella. Se sabe que su primer amor, como para muchos, fue una experiencia formativa, un aprendizaje sobre sí misma y sobre lo que buscaba en una relación. Y aunque el primer amor a menudo se idealiza, es también donde uno empieza a entender las complejidades de conectar con otra persona a un nivel profundo. Hemos visto a Demet en relaciones que han acaparado titulares, y cada una de ellas ha sido una oportunidad para que ella, sutilmente, comparta aspectos de su personalidad y de su visión del amor. ¿Recuerdan su relación con Can Yaman? Fue una de las más comentadas y esperadas por los fans, dada la química que irradiaban en pantalla y fuera de ella. Si bien nunca llegaron a confirmar oficialmente muchos de los rumores, las interacciones y las pocas declaraciones que hubo dejaban entrever una conexión especial. Demet, con esa elegancia que la caracteriza, solía hablar en términos generales sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la complicidad en una pareja. No solía dar nombres ni detalles escabrosos, sino que se enfocaba en los valores que ella considera fundamentales para construir una relación sólida. Y es precisamente esta forma de expresarse la que la hace tan admirable, porque demuestra madurez y un profundo respeto por la privacidad, tanto la suya como la de las personas con las que ha compartido su vida. Más adelante, su relación con Oğuzhan Koç también fue un punto de interés. Fue un periodo en el que Demet parecía especialmente feliz y más abierta a compartir su mundo. Se publicaron fotografías y vídeos que mostraban momentos de complicidad y alegría, y en entrevistas, ella ha hablado sobre la importancia de tener a alguien que te apoye, que te impulse a crecer y que te haga reír. Ha mencionado que el sentido del humor es un ingrediente clave en su vida y, por supuesto, también en sus relaciones. ¿Y es que quién no quiere a su lado a alguien que le saque una sonrisa? Demet ha dejado claro que para ella, el amor verdadero implica una conexión genuina, una amistad profunda y la capacidad de enfrentar los desafíos juntos. Ha mencionado en varias ocasiones que valora la autenticidad y que prefiere las relaciones sencillas, sin artificios, donde cada uno pueda ser uno mismo sin miedo a ser juzgado. Pero volviendo a las confesiones del corazón, hay un aspecto que me parece especialmente interesante y es cómo Demet ha aprendido a priorizar su bienestar. En el mundo del espectáculo, la presión puede ser inmensa, y mantener una relación sana y equilibrada no es tarea fácil. Ella ha hablado sobre la importancia de cuidarse a sí misma, de tener momentos para reflexionar y de no perderse en las expectativas externas. Esto se traduce en su vida amorosa en la necesidad de tener a su lado a alguien que entienda y respete su espacio, que comprenda las exigencias de su carrera y que, sobre todo, le aporte paz y serenidad. No se trata solo de la chispa inicial o de la pasión desbordante, sino de encontrar esa calma en la tormenta, ese refugio en el otro. Recuerdo una entrevista donde Demet habló sobre la importancia de la independencia en una relación. No se trata de no necesitar a nadie, sino de no depender exclusivamente de la otra persona para ser feliz. Ha enfatizado que ella ya era una mujer completa antes de tener pareja. Hay que con su pareja busca sumar, no completarse. Esta es una perspectiva muy saludable y poderosa, y es algo que creo que muchos podemos aprender.
Demet nos ha enseñado, a través de sus vivencias, que el amor no es una jaula, sino un espacio para volar juntos, donde cada uno mantiene sus alas pero disfruta del cielo compartido. Y si hablamos de revelaciones de amor, no podemos obviar el impacto que han tenido sus declaraciones sobre el matrimonio y la maternidad. Aunque todavía es joven y su carrera está en pleno apogeo, Demet ha compartido que ve el matrimonio como una etapa hermosa, una evolución natural de una relación sólida. Ha mencionado que sueña con formar una familia, pero siempre desde la base de una relación fuerte y bien establecida. No se trata de apresurarse, sino de encontrar el momento y la persona adecuada para dar ese paso tan importante. Sus palabras transmiten una visión madura y reflexiva sobre el compromiso, donde la unión va más allá de un simple contrato, sino que se trata de una elección consciente y compartida de construir un futuro juntos. Otra revelación interesante es cómo Demet ha aprendido a distinguir entre el amor romántico idealizado y el amor real. Ha mencionado que en la juventud, a menudo se cae en la trampa de las expectativas irreales, de buscar el príncipe azul de los cuentos de hadas. Con el tiempo y la experiencia ha aprendido que el amor verdadero se construye día a día, con pequeños gestos, con comprensión mutua y con la voluntad de perdonar y seguir adelante. No se trata de perfección, sino de imperfección compartida, de aprender a amar las virtudes y los defectos del otro. Y es esta visión tan humana y aterrizada la que la hace tan relatable para tantas personas. Hemos sido testigos de cómo Demet ha manejado las rupturas. Y aunque siempre son dolorosas, ella ha demostrado una notable fortaleza y resiliencia. Ha sabido dar vuelta a la página, enfocarse en su carrera y en su crecimiento personal. Sus declaraciones post-ruptura rara vez son hirientes o vengativas, sino que suelen reflejar un deseo de paz y un aprendizaje de la experiencia. Ha expresado que cada relación, incluso las que terminan, deja algo valioso. Son lecciones de vida que la ayudan a ser una mejor persona y, eventualmente, a encontrar el amor de una manera más sabia y consciente. Y volviendo al presente, su relación con Ethan Cook, que mencionamos antes, ha tenido sus altibajos, como cualquier relación en el ojo público. Ha habido rumores, especulaciones, pero también momentos de gran cercanía y apoyo mutuo. Demet, cuando ha hablado de ello, ha enfatizado la importancia de la comunicación y de enfrentar las dificultades como equipo. Ha mencionado que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de superarlos juntos. Y es esta perspectiva la que nos da una visión realista de lo que implica una relación a largo plazo. Pero más allá de las relaciones sentimentales, las confesiones del corazón de Demet Özdemir también abarcan su relación consigo misma. Ha hablado de la importancia de la autoaceptación, de quererse y valorarse tal como uno es. Esta autoconfianza es fundamental para poder establecer relaciones sanas con los demás. Cuando uno se ama a sí mismo, es menos propenso a buscar validación externa y a tolerar relaciones que no le convienen. Demet nos ha mostrado que el primer amor que debemos cultivar es el amor propio. En resumen, las confesiones del corazón y revelaciones de amor de Demet Özdemir nos han mostrado a una mujer fuerte, independiente y con una visión muy clara de lo que busca en una relación. Hemos aprendido que valora la autenticidad, el respeto, la comunicación y el apoyo mutuo. Nos ha enseñado que el amor no es solo pasión, sino también amistad, complicidad y la capacidad de enfrentar juntos los desafíos de la vida. Y lo más importante, nos ha recordado que el amor propio es el cimiento para cualquier relación sana. Su vida amorosa, vista a través de sus propias palabras, es un testimonio de crecimiento, aprendizaje y una búsqueda constante de la felicidad, tanto individual como compartida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por las confesiones del corazón de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Hay alguna declaración de Demet que les haya impactado especialmente? ¿Qué valores consideran ustedes que son más importantes en una relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Demet o simplemente que les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.